Vamos a esperar unos minutos a que se conecten más compañeros que vayan a tomar el taller de hoy, que es de talla baja. Y bueno, ahorita empezamos en un momento. Bueno, vamos a ir empezando y que los demás se vayan uniendo si alcanzan a conectarse a la hora del taller. Bueno, yo soy la doctora Elizabeth Ramos Raudri, soy médico genetista y neurogenetista. Y la finalidad de este taller es ayudar a comprender tanto a colegas como a pacientes cuál es el correcto abordaje en un paciente que estamos valorando por alteraciones de talla baja. En este caso sería enfocado a la talla baja. Sin embargo, pues puede aplicar gran porcentaje de esto a alteraciones de la talla. Entonces, vamos a empezar con la definición. La talla, como tal, para definir una talla baja, tiene que estar por debajo de 2 desviaciones de estándares de lo que esperamos para edad y género. Entonces, esto nos hace saber que requerimos graficar para poder comparar con la población adecuada en cuanto también considerando la edad y el género. Y cuando hablamos de una talla muy baja, que antiguamente mencionábamos como enanismo, es cuando está por debajo de 3 desviaciones estándar. Entonces es súper importante que cuando nos digan el paciente o su niño tiene talla baja, nos tienen que explicar que, en qué nivel de talla baja está, o sea, si realmente cumple talla baja o es talla muy baja o es solo la percepción que están teniendo. Eso es muy importante. Ahora, hay diferentes etiologías de talla baja y vamos a empezar viendo aquí en esta parte que tenemos que considerar múltiples factores, desde una talla baja familiar o que en la familia también se estén heredando algunas condiciones genéticas que no hayan sido diagnosticadas, que eso también es importante. Las entidades genéticas, que las podemos dividir en alteraciones endocrinológicas, en los errores innatos del metabolismo. Recordemos que actualmente se sabe que son 1,450 condiciones que cumplen esto de errores innatos del metabolismo, que no todas se detectan en el tamiz neonatal y que, bueno, se pueden presentar desde la etapa de bebés o en la infancia o bien incluso hasta en la etapa adulta. Entonces es importante considerar este enfoque de errores innatos del metabolismo y también las displasias óseas. Entonces, ese sería uno de los puntos importantes. Hay que mencionar también que tenemos que considerar que sean secundarias a trastornos sistémicos, pulmonares, renales, gastrointestinales. Y aquí hay que hacer énfasis que aunque sean secundarias a trastornos sistémicos o en algún tipo de trastorno específico,
hay que asegurarnos de que este trastorno no tenga un origen genético, porque varias condiciones genéticas pueden dar estas alteraciones. Entonces, si vemos aquí, la etiología es bastante amplia y también hay que incluir teratógenos, que son aquellas sustancias que exponerse nuestra madre durante el embarazo a estas sustancias, pues van a afectar nuestro desarrollo. Incluso pueden generar malformaciones en el bebé, pues de la mamá que esté expuesta a los teratógenos. Y la deprivación afectiva. Entonces, pero es importante que al momento de decir cuál es la causa de esa talla baja, tengamos pruebas. No puedo yo decirle a un paciente que a mí se me hace que no lo quieren lo suficiente y por eso tiene la talla baja. O sea, eso sería muy erróneo. O que a mí se me hace que tiene la talla baja porque estuvo expuesta a su mamá, no sé, tomó alcohol durante el embarazo o al tabaquismo. O sea, estos diagnósticos se hacen después de una evaluación detallada y de tener pruebas incluso que descarten las otras alteraciones para poder definir qué es la causa. Y es muy importante saber que no es hasta que el endocrinólogo quiera referir al paciente con talla baja al médico genetista. ¿Por qué? Porque hay muchísimas condiciones genéticas que se le van a pasar y que entonces si el endocrinólogo no lo ve mal formado o no detecta algunos datos que le hagan pensar en que es de origen genético, pudiera nunca enviarlo o solo enviar formas muy severas y esto no es así. Ya, ok. Mil disculpas, se desconectó porque el internet como que nos está fallando un poco. Pero vamos a retomar. Ok, entonces, lo importante aquí es que el paciente tenga su diagnóstico certero y que sea adecuado, en un tiempo adecuado. Entonces, si por algo no ven bien la presentación o no alcanzan a escucharme, me avisan, me interrumpen para que realmente la puedan aprovechar. Pero bueno, aquí vamos a mencionar lo siguiente. Miren, hay que considerar en toda talla la valoración de la heredabilidad, que para eso es el cálculo de la talla blanco familiar. Hay que considerar la velocidad de crecimiento, la edad ósea, el patrón de crecimiento, si el problema de la talla es de comienzo pre o postnatal, hay que ver si el perímetro cefálico es adecuado o también está afectado. Hay que ver si hay alteraciones en la proporción de segmentos corporales, si hay acortamientos, rizo o mesomélico o acromélico y también las características del hueso. Entonces, si se fijan, para considerar todos estos datos es importante que haya una consulta también con el médico genetista. Incluso, aunque aquí no viene especificado, pero no solo las características del hueso, sino también las características físicas de la persona y eso se estudia en dismorfología. Entonces, por ello es muy importante la participación del médico genetista en la valoración de la talla. Hay que ver que para el cálculo de talla blanco familiar, pues se utiliza, se suma la talla de la mamá más la talla del papá, se divide entre 2 y al resultado, si es hombre, le sumamos 6.5 centímetros y si es mujer, le restamos 6.5 centímetros. Entonces, el resultado va a fluctuar en un rango de más menos 4 centímetros. Ahí en el canal de YouTube, en ODRI, Neurogenética y Genética Clínica, pueden encontrar un ejemplo de cómo hacer el cálculo de la talla blanco familiar.
También es muy importante enfocarnos en la restricción del crecimiento intrauterino, es decir, cuando esto ya se presenta de forma prenatal. Y bueno, aquí vamos a hacer un énfasis en que en los bebés que nacen prematuros debemos de calcular la edad postnatal corregida. Y esto, si se fijan, hasta los 3.5 años de edad para la estatura, es decir, que muchas de las veces va uno con sus niños al pediatra, los pesan, los miden, pero no hacen esta corrección. Es decir, ya a partir del año consideran que ya no es importante si el niño o la niña nació, no sé, a los 7 meses, a los 6 meses de edad, y entonces sigue siendo relevante para poder comparar realmente si su crecimiento va adecuado o hay alguna alteración. Y bueno, si se tuvo una alteración en la restricción del crecimiento intrauterino, es decir, que ya viniera pequeñito desde antes de nacer, pues hay que considerar factores como la salud materna, los teratógenos tanto biológicos y físicos, si no había alguna alteración en la placenta, y la evaluación en todo prematuro, que esto es muy importante que vean aquí, la evaluación en todo prematuro por genética, oftalmología, endocrinología y también una evaluación de la audición. Entonces, esto es realmente relevante. Ahora, dependiendo de la evaluación que llevamos, vamos a tener si la talla es proporcionada o desproporcionada, si es sindrómica o no es sindrómica, si comenzó antes del nacimiento o posterior al nacimiento, y si es asociada o no a malformaciones esqueléticas. Entonces, todo esto nos va a permitir tener una claridad sobre cuáles pueden ser las causas de esta talla baja, si se considera de origen genético o de un origen multifactorial, y por lo tanto, pues pedir los estudios adecuados. Y en este pequeño cuadro como tal, lo que vamos a ver es cuándo debemos de pensar en errores innatos del metabolismo, que sean la causa de la talla baja. Bueno, cuando nos dan manifestaciones neurológicas, a nivel de los ojos, a nivel de oído, nariz y garganta, gastrointestinales, a nivel cardiológico u otras. Entre ellas, pues hay que considerar siempre la importancia el retraso psicomotor, es decir, que el niño o el bebé va desfasado en comparación a los otros niños o bebés de su edad. También las crisis convulsivas, la hipotonía en general, estos son los principales datos. Pero uno muy importante es que ya había aprendido a hacer ciertas cosas y tiene episodios regresivos. Eso es súper importante, es decir, que deja de hacer lo que ya sabía hacer. A lo mejor un niño que ya empezaba a gatear y que ahora ni siquiera puede sentarse, eso es muy importante, o niños que empezaban a decir ya algunas palabras y ya no las dicen, la pérdida del lenguaje o el retroceso en el lenguaje. Entonces es muy importante empezar a sospechar con estos datos. A nivel gastrointestinal, pues por ejemplo, el hígado y el vaso crecidos, el estreñimiento crónico que tienen que constantemente estas supositorios para que el paciente pueda evacuar, o sea, esos son datos muy relevantes, o el vómito, empiezan a poner amarillitos, todos esos datos debemos de considerarlos. Si tuvo alguna alteración en el corazón, aunque sea un soplo pequeño, que generalmente son llamados benignos porque suelen corregir con el tiempo. De todas maneras, es importante ese dato. Infecciones frecuentes, si se fijan aquí de oído, o sea,
son datos relevantes. Igual, pues nosotros no vamos a saber estos datos si no es porque el médico lo evalúa, pero como médicos, pues también prestar atención, mucha atención en la acidosis, las hipoglicemias, en la valoración oftalmológica, las cataratas, o sea, otras alteraciones que tenemos que buscar y descartar. Si nosotros no valoramos por completo al paciente, no lo referimos, pues nunca vamos a saber si realmente está o no presentando como tal la catarata, si nosotros no tenemos la precaución de mandar a oftalmología. Entonces, por eso veíamos que era muy importante empezar a revisar y que si teníamos el antecedente de prematurez, acuérdense, la valoración por genética, siempre, o sea, todo paciente prematuro debe de ser referido a una valoración por genética. No significa que todo paciente prematuro su causa sea genética, pero se tiene que descartar y si no se descarta a tiempo, podemos estar cometiendo un error y el problema es que pues vamos a tener las complicaciones posteriormente en genética, pues, en ese paciente. Y también recuerden que la valoración era oftalmológica y endocrinológica, que era súper importante, y valorar la audición. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que podemos actuar de forma más efectiva previniendo complicaciones. Y recordemos que si no sabemos el diagnóstico, si no tenemos un diagnóstico, si no sabemos la causa, entonces no vamos a saber si tenemos el mejor tratamiento o bien qué complicaciones podemos ir evitando. Y entonces aquí vemos cómo van a influir diferentes factores como las hormonas, las citocinas, o sea, otros factores y factores que actúan a nivel epigenético, incluso como que funcionan pues como factores de transcripción y otros factores también genéticos que también están funcionando más allá de la expresión de su gen en otros genes, influenciándolos y por lo tanto son fungen como factores de transcripción. Entonces, aquí lo que se me hace muy relevante resaltar es que no todo va a ser hormona del crecimiento, porque pensamos talla baja, hormona del crecimiento, y con eso se soluciona. Pues no. De hecho, hay muchas condiciones genéticas que tienen un manejo mucho más simple que mejora lo de la talla. Hay condiciones genéticas que aunque les des hormona del crecimiento no va a mejorar y hay condiciones que incluso el darles hormona del crecimiento es muy riesgoso porque ellos ya tienen una predisposición a cáncer o a otras situaciones. Entonces realmente debemos de saber cuál es la causa antes de iniciar tratamientos. Y si se fijan, es un manejo multidisciplinario. O sea, que no podemos enfocarnos y pensar que como especialistas lo sabemos todo y lo tenemos todo resuelto, ¿no? Entonces, realmente es multidisciplinario. Hay formas de talla baja más sencillas, que afortunadamente no requieren hormona del crecimiento y pueden mejorar, pero de todas maneras hay que saber la causa porque muchas de estas formas, como vamos a ir viendo, el problema principal puede no ser incluso la talla. O sea, ustedes van por la talla, pero resulta que este niño o niña tiene predisposición a cáncer o tiene predisposición a un retraso psicomotor que pueda avanzar a retraso mental si no se da el tratamiento adecuado. Entonces, realmente es importante prestar atención a el diagnóstico, no solo como ir por un tratamiento y no importa el diagnóstico, ¿sí? O sea, quedarse con el diagnóstico de talla baja. Y bueno, miren, aquí hay una lista de varios genes que son bastante frecuentes y qué alteraciones nos pueden estar dando. Entonces aquí, por ejemplo, vemos síndrome de Noonan por mutación en el gen de PTN11 o algunos de los otros genes que causan esta condición. Pero pues aquí, por ejemplo, en el síndrome de Noonan hay que recordar que generalmente pueden presentar, además de la talla baja, los problemas de aprendizaje, los problemas del corazón. Entonces,
La evaluación tiene que ser completa, pues para poder realmente ayudar al paciente y a la familia. Y recordemos que a veces cuando hacemos el diagnóstico de uno de estos niños con talla baja, resulta que en la familia pues están heredando estas condiciones. No todas las condiciones que vamos a ver se heredan como tal. Muchas de ellas, aunque sean genéticas, pues pueden ser el primer caso en la familia. Y esto suele ser muy frecuente en el caso de síndrome de Turner. Miren, por ejemplo, aquí, si se fijan, parece esta deformidad como si fuera, da la apariencia de un tenedor. Entonces, es importante considerar esta apariencia porque puede ser el dato que nos lleve a sospechar cualquiera de estas tres condiciones. Por ejemplo, síndrome de Turner, displasia mesomélica de Langer o un síndrome de Leri-Weill. Entonces, dependiendo de cuál sea la condición, es el estudio que vamos a pedir para confirmar, llegar al diagnóstico y también pues para iniciar el tratamiento. Los tratamientos van a ser diferentes dependiendo de la condición. Otro de los puntos muy importantes a evaluar es el desarrollo de la pubertad y para eso pues tenemos que utilizar la escala de Tanner, pero es súper importante hacer esta evaluación porque a veces tenemos problemas, como veíamos de las endocrinopatías, que nos van a dar alteraciones también en el desarrollo puberal. Y aquí pues tenemos algunos de los genes que nos van a dar estas alteraciones. Miren, por ejemplo, me gustaría hacer mucho hincapié en esto de la displasia septo-óptica, porque también, por ejemplo, por consumo de medicamentos que son frecuentes y que se consideran bastante inofensivos en el embarazo, como es el caso de los inhibidores de la recaptura de serotonina, como la sertralina, la paroxetina, la fluoxetina, o sea, pueden llevar a ocasionar una displasia septo-óptica en los pacientes. Y bueno, estos, además del problema de la talla, pues pueden tener nistagmos, que es el movimiento horizontal de los ojos, de forma, pues no controlada, de forma como un movimiento anormal y espontáneo, entonces, y pueden haber algunas otras alteraciones importantes, incluso alteraciones del aprendizaje, pues por desregulación de la hormona tiroidea, etcétera. Entonces, tenemos que tener como este panorama tan amplio para saber que, bueno, se está evaluando de forma adecuada a nuestro hijo o hija, o bien, si somos médicos, saber qué parte de la evaluación nos está faltando y es muy importante que si nos falta, pues que aprendamos qué está faltando y lo empecemos a implementar en nuestras consultas. Entonces, aquí, bueno, es para el cálculo de la velocidad de crecimiento. Pues les recuerdo que este video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y que ya con más calma pueden tomar nota o pueden percatarse de algunos detalles que se les estén pasando en este momento. Pero bueno, para la velocidad de crecimiento tiene que haber pasado un periodo mínimo de 3 meses entre cada evaluación. Es decir, que en la primera consulta, si es que alguien más no lo ha evaluado, no podemos hacer este cálculo de la velocidad de crecimiento. Sin embargo, si su pediatra lo acaba de evaluar hace 3 meses o hace 6 meses y llega por primera vez a la consulta de genética y nosotros tenemos el dato de hace 3 meses o 6 meses, pues sí podemos realizar el cálculo, que es lo ideal, porque a partir de hay que calcular lo de patrones del crecimiento. Y también pues hay que solicitar una radiografía, evaluar la edad ósea. Nosotros como genetistas generalmente utilizamos este método que nos basamos en la osificación de los huesos de la muñeca. Sin embargo, en endocrinología pues hacen una evaluación mucho más detallada con este otro método, pero sí les lleva pues entre 1 hora a 2 horas la pura evaluación de este método.
pero les permite saber si el crecimiento va simétrico o asimétrico, la respuesta a diferentes tratamientos como la hormona del crecimiento. Entonces, bueno, para cada uno de estos detalles vamos a ir haciendo unos mini videos que generalmente duran medio minuto o un minuto, pero que nos permiten ampliar la aplicación de estos conocimientos. También otra cosa importante a evaluar es la edad dental. Es decir, si es simétrica, si es asimétrica. Muchas de las condiciones genéticas no son malformativas, no son enfermedades, pero nos predisponen a enfermedades como hipotiroidismo, como talla baja, como ansiedad, muchas otras alteraciones. Pero aquí lo más importante es que muchas de las condiciones genéticas van a tener una simetría en la erupción dental, tanto decidual como permanente. Y es muy importante saber que, por ejemplo, los primeros dientes que deben de salir son los incisivos centrales inferiores. Si se fijan aquí, estos deben de salir a los 6 meses y posteriormente continúan los incisivos centrales superiores. Pero muchas de las veces tenemos pacientitos que antes de que salieran estos dientes empezaron a salir estos o primero salieron los de arriba y no los de abajo. Entonces todo eso tiene que ver en muchas de las ocasiones son como pequeños datos que nos orientan a que genéticamente su programación viene distinta y es importante considerar esto. Por lo tanto, hay que evaluar también lo de la erupción dental, recordar que en el hipotiroidismo pues también vamos a tener un desfase y los dientes cuando esperamos que ya salgan todavía no han salido, no han brotado, entonces todo esto es muy importante considerar. También saber que en diferentes condiciones genéticas pueden no salir todos los dientes y que a veces preguntamos y papá o mamá igual no tenían ese diente, no brotó en ellos. Entonces, todos esos datos son relevantes. Otro de los datos muy importante a valorar son las fontanelas. La fontanela anterior es la que debemos de palpar. Sin embargo, muchas de las veces podemos estar palpando la fontanela posterior y eso ya nos habla de que del proceso de maduración que está llevando ese bebé. Y aquí tenemos, les menciono que vamos a ir subiendo mini videos donde puedan evaluarse cada dato en particular, pero aquí tenemos la edad de cierre de la fontanela anterior, es al año, más o menos 4 meses, y la posterior, pues esperamos encontrarla cerrada al nacimiento. Sin embargo, si el paciente es prematuro o si el paciente tiene incluso deficiencia de vitamina D o algo más severo como hipotiroidismo, etcétera, pues obviamente esto lo vamos a encontrar alterado. Y esto como papás pues lo pueden notar y también el médico pues debe de buscarlo y evaluar a detalle. Y bueno, otro de los datos en los varones que es importante considerar es la evaluación de la longitud, tanto en pene como del volumen de los testículos. Entonces, esto nos va a permitir tener un panorama en general del desarrollo y hay algo que debemos de actuar. Por ejemplo, en los pacientes que tienen en la condición de Prader-Willi, pues que, por ejemplo, en libros de neurología como el Adams, suelen mencionarlos como H3O para que sea como más fácil de recordar y que se refieren a hipogonadismo, es decir, alteración de micropene, que a veces hay criptorquidia y el testículo no alcanzó a descender, o también, bueno, se acompañan de los problemas del tono muscular, que sería la hipotonía, y ellos le ponen la otra H de hipomentalidad, que sería el retraso psicomotor que empiezan a presentar estos pacientes, y la O de obesidad, pero recordemos que la obesidad no está presente al nacimiento, sino que se desarrolla posteriormente. Y bueno, entonces nos puede tocar ver un bebé
realmente flaquito con estas alteraciones, pero es importante hacer las mediciones y comparar con pacientes de su edad, o sea, las mediciones con pacientes de su edad y si son mexicanos, pues con pacientes mexicanos. Por lo tanto, hay que buscar estas tablas adecuadas. Y bueno, desde el principio mencionábamos que como la definición de talla baja es menos 2 desviaciones estándar, quiere decir que nosotros tenemos que graficar y pues para poder realmente realizar esta comparación. Y dependiendo de la edad del paciente, es que vamos a recomendar unas u otras gráficas. Por ejemplo, antes de los 2 años se suele utilizar las gráficas de la OMS y después de los 2 años las gráficas del CDC. Recordemos que no siempre tenemos gráficas para todas las condiciones genéticas y también no siempre tenemos gráficas de todas las poblaciones a nivel internacional, entonces por eso se recomiendan estas. Sin embargo, para cuando nosotros buscamos desproporción de segmentos y cálculos de las desviaciones estándar, lo que utilizamos también son las tablas de Ramos-Galván para hacer los cálculos específicos en genética. Sin embargo, también hay unas tablas del CDC que nos pueden permitir hacer cálculos si tenemos algunos pacientes que tengan algún otra, que sean, por ejemplo, de Estados Unidos, etcétera, pues también tenemos esas opciones. Pero bueno, como estamos en México y somos mexicanos, lo que más usamos es esta parte. Y entonces aquí lo que tenemos es que la talla tiene una distribución normal. Por eso vemos esta campana de Gauss y en base a esto es que se hacen lo de las gráficas y se hacen los percentiles. Y vamos a ver que el 5%, el 95% va a quedar en esta parte de normalidad. Sin embargo, el 2.5% va a tener talla baja y el 2.5% va a quedar en el extremo que sería lo de talla alta. Sin embargo, pues bueno, nosotros lo que nos interesa es comprender cómo vienen las gráficas, cómo nos pueden ser útiles y dependiendo de las desviaciones estándar, cuántas desviaciones estándar está por debajo, es que tenemos la probabilidad de que sea una condición genética y también de que sea grave. Hay que recordar que hay condiciones genéticas que son leves, afortunadamente, y que pueden incluir talla baja, pero que puede ser reversible. Sin embargo, también hay condiciones que nos van a dar lo que antes mencionábamos como enanismo y que ahorita se menciona como talla muy baja. Y entonces aquí tenemos que, por ejemplo, las desviaciones estándar, que esté entre -2 y -2.5 desviaciones estándar, pues la probabilidad de que sea una enfermedad como tal, pues está entre un 40 y un 60%, y también se puede considerar una deficiencia hormonal que exista, pero leve a moderada. Sin embargo, si se fijan acá, cuando está de -3 a -6 desviaciones estándares, pues ya una talla muy baja, que antes entraría en lo de enanismo. Aquí, pues ya sí se fijan las causas, displasias óseas, síndromes genéticos. Sin embargo, tenemos entre este y este punto también síndromes genéticos, pues ya digamos que moderados a severos, y acá pues pueden haber síndromes genéticos leves, en donde pueda ser reversible el problema de la talla, pero pues hay que identificar. Y hay que recordar que las mediciones tienen que ser muy específicas y tienen que ser realizadas por personal capacitado, que muchas de las veces las mediciones las realiza el personal de enfermería, y está bien si el personal de enfermería es capacitado para esto, es decir, si el médico con quien van se ha tomado el tiempo de especificarle a la enfermera
cómo va a realizar estas mediciones y tienen equipo específico, equipo certificado. No podemos nada más en la báscula rutinaria subir al paciente y con el estadímetro que está ahí y en algunos tomarlos con los zapatos puestos y otros sin los zapatos puestos. No, porque realmente nos va a dar una variación y esa variación puede hacer la diferencia entre un diagnóstico adecuado y un diagnóstico erróneo y por lo tanto de un tratamiento adecuado y oportuno a un tratamiento ineficiente, incluso que puede ser costoso y de todas maneras pueda ser incluso perjudicial. Y bueno, también hay que considerar características para realizar la medición. Aunque tengas el equipo adecuado, hay posiciones que debes de considerar para realizar una buena medición. Les digo que toda esta información iremos subiendo mini videos para que puedan ir perfeccionando estos datos, porque intentar perfeccionarlos todos en esta plática pues nos desvía de la idea que es dar un panorama general para tanto pacientes o familiares que tengan algún niño o niña con talla baja, pero también para colegas, ya sean pediatras, neuropediatras, endocrinólogos pediatras o genetistas, si algo de la evaluación de talla no está siendo correcto, pues que puedan corregirlo o implementarlo si es que les está faltando. Y bueno, los patrones de crecimiento podemos tener estos patrones, es decir, el normal, o bien para talla alta, pues un patrón de crecimiento adelantado o un patrón de crecimiento acelerado. Y aquí si se fijan, lo que consideramos es velocidad de crecimiento, edad ósea y, y si es o no patológico. Es decir, si consideramos que pueda ser temporal o consideramos que ya es una enfermedad y que hay que buscar qué más se puede hacer y qué más complicaciones podemos tener. Eso es importante. Y luego tenemos acá, en cuanto a lo de talla baja, estos que sería un patrón intrínseco, un patrón retardado, un patrón atenuado. Entonces, cada uno de estos es el resultado de una evaluación detallada que nos permite decir el paciente tiene un patrón de baja atenuado, si es patológico, muy probablemente la causa sea esta o esta otra. Entonces, para ello, pedir los estudios complementarios adecuados. Y bueno, aquí, si se fijan, hay que medir también el perímetro cefálico y hay estándares que nos permiten saber cuánto esperamos que vaya creciendo la cabecita del bebé. Por ejemplo, del nacimiento a los 3 primeros meses va a crecer 2 centímetros por mes el perímetro cefálico. Eso es lo normal. Entonces, miren, el bebé debió de haber nacido con un perímetro cefálico de 35 más menos 2 centímetros. Quiere decir que desde 33 a 37 centímetros lo consideramos normal. Y entonces, ese perímetro cefálico debe de permanecer aumentando. Por ejemplo, si nació con 35 centímetros de perímetro cefálico y lo vemos al mes de edad, debe de haber aumentado a 37 centímetros. Si esto no está pasando, es un poco de alarma, porque recordemos que lo que hace que crezca el cráneo como tal es la formación de neuronas, el crecimiento del cerebro. Entonces, si ese cráneo no está creciendo así, puede ser porque el cerebro no está formando realmente la cantidad de neuronas que requiere formar, o bien porque hubo el cierre prematuro de las fontanelas y entonces ahí ya es diferente. Por ejemplo, cuando cierran de forma prematura, pues se llama craneosinostosis y se requiere de una cirugía para evitar que se estén muriendo las neuronas que se están formando, pues porque no tengan como para dónde irse expandiendo. Esto es muy importante. También correlacionar con el peso, es decir, que peso y talla vayan incrementando y bueno, están estos parámetros. Hay que recordar que la medición del perímetro cefálico
se tiene que considerar los puntos óseos más sobresalientes, como sería la glabela, a nivel lateral pues sería el eurion o los eurion pues, y a nivel posterior sería el opistocráneo. Y entonces, si realmente estamos palpando estos puntos, podemos hacer una medición del perímetro cefálico de manera adecuada y posteriormente graficar. Recuerden que hay que graficar y también señalar que es un error que luego solo grafican hasta los 36 meses, o sea, después de los 3 años, ya, el niño no importa si crece o no su perímetro cefálico, pues claro que no, es erróneo. Hay que buscar gráficas que nos permitan evaluar el perímetro cefálico tanto en los niños como en los padres, también es importante. Si el paciente tiene alteración en el perímetro cefálico, también tengo que evaluar a los papás para saber si por ahí se está heredando un perímetro cefálico alterado sin ninguna otra complicación, o bien se está heredando un perímetro cefálico alterado, pero también hay complicaciones importantes en la familia. Por eso recuerden que la evaluación no solo es del paciente, sino que también hay que preguntar los antecedentes familiares y hacer énfasis en, dependiendo, o sea, si estoy encontrando la alteración en el perímetro cefálico del niño, pues obviamente tengo que evaluar a papá y a mamá, eso es muy importante, y las tallas también, evaluar las tallas de los papás. Y bueno, aquí tenemos otras mediciones que son igual de importantes y que son para saber si está proporcionado o desproporcionado. Y tenemos que medir la brazada, tenemos que medir el segmento inferior y por lo tanto calcular el segmento superior, que es la talla menos el segmento inferior. Y también considerar si tenemos problemas a nivel de la masa corporal, del peso, ya sea que estén por debajo o que estén en sobrepeso u obesidad. Recuerden que la valoración en genética siempre es integral. Y bueno, aquí tenemos las radiografías, o sea, son radiografías de todo el cuerpo en sí, las que tenemos que pedir para evaluar cuando nosotros consideramos que se trata de una displasia ósea. Y si se fijan, son radiografía AP y lateral de cráneo, AP y lateral de columna completa, AP de tórax con vista a costillas, AP de pecho, AP de huesos largos de manos y de pies y lateral de tobillos y rodillas. En algunos centros, por ejemplo en el INP, pues es más fácil porque ya solo señalas como serie ósea genética, porque ya saben que en la evaluación en genética requieren todas estas radiografías cuando están pensando en una displasia esquelética. Entonces es muy importante, luego dicen, ¿por qué pide tantas radiografías? Porque si no haces la evaluación completa, se te pueden ir los diagnósticos y puedes estar dando tratamientos completamente erróneos. Y pues, pero lo más difícil es que, bueno, que a veces estos tratamientos pueden ser perjudiciales y además te están haciendo perder el tiempo. Esa es lo importante, o sea, que el tiempo tan valioso que tienes para que ese niño o niña logre el crecimiento, pues pudieras estarlo perdiendo y cuando te des cuenta, pues ya no tengas esa oportunidad de incrementar su talla si es que la condición que tiene lo va a permitir. Y aquí, bueno, pues evaluar las características de los huesos, qué parte está afectada en específico. También vamos a subir luego algunas mini videos que hagan énfasis en cómo evaluarlos. Y aquí esto es muy interesante porque miren, les mencionaba que para hacer el cálculo muy preciso de las desviaciones estándar, utilizamos los valores de las tablas de Ramos-Galván. Y entonces aquí lo que debemos de hacer para hacer el cálculo es, por ejemplo, si nuestro paciente, por ejemplo, en talla, si nuestro paciente pesa, mide 45 centímetros, debería de medir 50.8, a los 45 le vamos a restar el 50.8 y lo vamos a dividir entre 1.89. Y eso, ese número que nos dé,
van a ser las desviaciones estándar, en este caso que esté por debajo el paciente. Y esto pues ya nos permite utilizar la información que estábamos viendo arriba. Igual podemos hacer con perímetro cefálico, con los segmentos corporales, con el peso, pero es muy importante saber cómo están esas desviaciones estándar para poder hacer un diagnóstico lo más preciso y por lo tanto les digo, corroboraría con el estudio que se requiera. Y aquí tenemos un síndrome de Seckel. En el síndrome de Seckel, bueno, esta paciente fue evaluada por talla baja, pero si se fijan, a pesar de la talla baja, la cabecita se ve todavía más pequeña, ¿sí? Entonces quiere decir que tiene una microcefalia. Y esto es muy característico de este síndrome, en donde la talla está por debajo, algunas 5 desviaciones estándar, pero el perímetro cefálico está por debajo -8 desviaciones estándar. Entonces, cuando lo vemos, lo que parece ser el problema no es la talla, sino una cabecita pequeña. Sin embargo, ambos son el problema. Y bueno, aquí es un ejemplo de las diferentes gráficas específicas para diferentes síndromes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos para el síndrome de Rett, para el síndrome de Charles y en cada uno pues podemos tener diferentes tipos de valoraciones. Por ejemplo, en algunos solo afectan la talla, solo vamos a tener gráficas para la talla, en otros que afectan talla y peso, gráfica para talla y peso. En este caso, por ejemplo, en Cornelia de Lange, pues para talla, peso, perímetro cefálico. Entonces, y algunos, condiciones genéticas que van a dar alteración en la talla baja, que van a dar alteración en la talla, pero que tienen tratamientos específicos. Tenemos las gráficas antes del tratamiento y posterior al tratamiento para ir evaluando que realmente está haciendo su curva de crecimiento normal para su condición, pero que no se nos está desfasando como tal. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica ya para talla, pero en pacientes que ya tuvieron trasplante de células hematopoyéticas para esa condición. Entonces, si se fijan, esto es muy extenso y ya cada vez más especializado dependiendo de los tratamientos, de la condición, de lo que va a afectar. Entonces, lo que deben de hacer cuando van al pediatra o lo que su pediatra debe de hacer es, uno, realizar la gráfica, la medición y compararla en la gráfica, pero no solo con la medición, sino también comparar con la gráfica de la talla blanco familiar. Entonces, determinar si realmente está teniendo o no una talla baja y en cuanto se detecta la talla baja, la valoración se debe de hacer bastante completa y esto incluye al médico genetista. Y bueno, una vez que se tiene ya el diagnóstico, pues ya dependiendo del diagnóstico va a ser el tratamiento, pero miren, son muchísimas gráficas dependiendo de las condiciones y lamentablemente no todas las condiciones ya cuentan con su propia gráfica, pero pues se espera que en un futuro realmente cada condición tenga su propia gráfica. Actualmente, por ejemplo, a los pacientes con síndrome de Down, pues hay que graficarlos en las gráficas para síndrome de Down y esto hace una gran diferencia porque generalmente le están diciendo a la mamá, no, es que la talla va muy baja, es que no le da bien de comer, algo está haciendo mal. Entonces la mamá genera ese sentimiento de impotencia, de culpabilidad. Y luego cuando graficas ese paciente con síndrome de Down que quedaba abajo en las gráficas normales, pues, y lo graficas en sus gráficas normales, pero para síndrome de Down, te das cuenta que pues va incluso de los más altos en la gráfica de síndrome de Down. Y eso realmente pues quita ese sentimiento de frustración a los padres, te deja ser objetivo y ser realista, o sea que realmente comparado con su condición, pues realmente está teniendo un buen desarrollo. Y en fin, bueno, esas serían la finalidad de esta plática.
Vamos a pasar todas las diapositivas de, de las gráficas para que se den una idea de que son bastantes gráficas muy específicas, aunque faltan la mayoría, pero bueno, ya si tienen pacientes con estas condiciones, pues ya saben que existen estas gráficas. Incluso hay gráficas para paciente con parálisis cerebral infantil o para pacientes que utilizan silla de ruedas. Entonces, eso es importante. Miren, por ejemplo, aquí, vamos a ver esta parte. Dice, gráficas para pacientes con parálisis cerebral infantil. Y entonces cuando uno le dan una de estas, pues sale la gráfica. Pero es importante, camina sin limitación, camina con limitación o incluso ya utiliza silla de ruedas. Entonces eso nos va a permitir realmente comparar de forma eficaz. Y bueno, acá continúan lo de las gráficas y la bibliografía que se utilizó para esta recopilación pues bibliográfica y para este curso. Y bueno, si tienen alguna pregunta en específico que gusten hacer ahorita, y si no, nos la pueden ir escribiendo allí en el canal de YouTube y las vamos a ir contestando a la brevedad posible. Si de momento no hay ninguna pregunta, que nos envíen por el chat o nos hagan favor de decirnos aquí mismo en la presentación, entonces daríamos por terminada la presentación. Vamos a esperar un minuto a ver si alguien tiene o no alguna pregunta. Aquí en el chat no se ve nada. No, nadie. Va. Bueno, les agradecemos el que hayan tomado el curso con nosotros y estamos al pendiente de sus preguntas. Quedamos al pendiente y esperamos enviárselas también por YouTube. Gracias, hasta luego. Excelente tarde.